Vale, y con esto vamos a pasar a ver un artículo de Guadalupe Sánchez, que se titula ¿Por qué debería preocuparnos la ley trans? Rousseau hizo célebre la máxima la libertad de uno termina cuando comienza la libertad de otro. En términos jurídicos, esta expresión se traduce en que no existen los derechos ilimitados absolutos, por lo que se hace necesario articular un sistema que resuelva las situaciones de conflicto mediante la ponderación para que sea posible su ejercicio. Lamentablemente, el significado de esta frase se ha pervertido hasta el punto de que hoy podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que nuestra libertad se acaba donde empiezan los deseos y los sentimientos de los demás. Quienes abominan de las democracias liberales y de la economía de mercado han encontrado en las llamadas identidades colectivas oprimidas la habilitación social necesaria para arrogarse la potestad de constreñir arbitrariamente los derechos fundamentales que garantiza al común de los ciudadanos españoles nuestro marco constitucional. Por eso, las leyes para garantizar la no discriminación de un determinado colectivo acaban materializándose en privilegios normativos construidos sobre las libertades pisoteadas del resto. Esto es algo que no debería sorprendernos, dado que los valedores de este tipo de normas pretenden reemplazar la igualdad formal ante la ley por una suerte de jerarquía interseccional de oprimidos, tanto reales como autopercibidos, cuyos derechos, no les son inherentes como individuos, sino que dependen del escalafón ocupado en la pirámide de opresiones estructurales. A menor opresión, mayor restricción de derechos. El principio de legalidad, que propugna que todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, estamos sometidos al imperio de la ley, acaba así siendo matizado en función de nuestra clasificación en esta singular liga de la victimización. Inicias con el artículo 41.4. A ver, vamos a ver. Me pregunta una sola, bienvenido por cierto, que cómo ha quedado el tema con respecto del artículo 41.4. Vamos a ver, espera un segundito que tengo la ley trans aquí mismo, porque la iba a sacar. Mira, te digo, no hay artículo 41.4. ¿Vale? Esto es lo que comenté de Rayo la semana pasada. ¿Vale? Que estaba con el texto que no es. Es el 46. ¿Vale? Esta es la última publicación del Boletín Oficial de las Cortes Generales tras su última aprobación en el Congreso, ¿vale? Es el 46.3, por cierto, no el punto 4, es el punto 3. Es este, ¿vale? Y yo creo que aquí Juan Ramón Rayo se equivoca. O sea, de hecho, Guadalupe en su artículo dice claramente que el cambio registral no altera el régimen jurídico que fuera aplicable con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ¿vale? Pero no dice nada de qué pasa con la posterioridad del cambio registral. Y justamente acabo de sacar a Ángela Rodríguez Pan diciendo, no, no, que una mujer trans es una mujer y se agrede a otra mujer, pues es violencia intragénero, no es violencia de género. Entonces, pero lo puedes ver más desarrollado la semana pasada y también lo saqué en un extracto esta semana, ¿vale? Porque, ¿vale? Sobre el tema de esto, yo creo que no, yo creo que te cambias de sexo, vamos, y te libras de la IVG. Vale. Ah, bueno, ¿dónde estábamos? La ley trans, recientemente aprobada en el Congreso, abraza expresamente estas teorías interseccionales. No, no te preocupes, no te preocupes, una sola por preguntar. Otorgando categoría normativa a la autopercepción y desprotegiendo a los que, a juicio del legislador, no merecen un puesto en el podium de la vulnerabilidad, las mujeres y los niños. Esto explica la beligerancia que el feminismo identitario ha mostrado hacia la ley, si bien muchas de sus quejas son despreciadas por una parte de la sociedad que considera, no sin falta de razón, que lo que las mueve es el despecho por tener que compartir lo que asumieron como privilegios exclusivos. Pero como yo no soy sospechosa de reivindicar credibilidad para mis opiniones por razón de mis cualidades biológicas, espero que me permitan desgranarles aquellos puntos de la ley que considero más preocupantes, tanto por sus implicaciones legales como por su importantísima trascendencia social. La institucionalización del sentimiento. Cuando se hizo público el anteproyecto de la ley trans, escribí para este medio un artículo advirtiendo tanto sobre sus inconstitucionalidades como sobre la necesidad de mantener la distinción legal entre el ser y el sentir,
ya que la igualdad solo puede construirse sobre parámetros objetivos y comprobables, como el nivel de renta, la edad, el sexo o la nacionalidad. Sin embargo, la ley trans pretende cimentarla sobre algo tan subjetivo como la identidad sexual, a la que define como la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer, permitiendo de esta forma a las personas que así lo deseen cambiar tanto en el registro civil como en el DNI la mención relativa a su sexo biológico para que ésta se ajuste al sexo sentido. La igualdad de las personas trans se aborda pues desde un prisma tanto cuestionable como peligroso, más allá de los entresijos del procedimiento para la rectificación del sexo registral y de los requisitos que establece en función de la edad. Si bien nadie duda de que el Estado no puede inmiscuirse en el fuero interno de los ciudadanos, lo que es incuestionable es que el tratamiento que estos reciben de las instituciones debe configurarse y modularse en atención a hechos constatables, ya que lo contrario abre la puerta a la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica, ambas enemigas acérrimas de la igualdad ante la ley. Incluso conduce a que puedan plantearse otras cuestiones, como por qué se otorga entidad normativa al sexo sentido y no a la edad o a la nacionalidad autopercibida. Hasta tal punto llega el dislate que podría haberse comprometido el buque insignia del feminismo identitario, la ley de violencia de género, aunque el artículo 41, insisto, no es el 41, yo no sé de dónde se sacan que es el 41, es el 46, ¿vale? Y lo que he enseñado antes es la última publicación del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Vale, espera, ¿qué diablos? Lo voy a volver a poner para que se vea, ¿vale? 22 de febrero de 2023, ¿vale? Esto es de hace 4 días. De hace 4 días. O sea, lo del artículo 41 me parece que es de... Que eso no sé de cuándo es, ese texto. Vale, que dice la ley de violencia de género, aunque el artículo 46 parece dejar claro que los efectos del cambio registral no alteran el régimen jurídico de las situaciones existentes con anterioridad a la modificación, existe una llamativa oscuridad en lo que respecta al estatuto legal aplicable con posterioridad a la, al cambio registral, efectivamente. La deficiente técnica legislativa impide descartar que un varón autopercibido mujer pueda ser considerado víctima de un delito contra la violencia de género. Joder, que le cambia la publicidad. Ahí. A ver, la deficiente técnica legislativa impide descartar que un varón autopercibido mujer pueda ser considerado víctima de un delito contra la violencia de género si es maltratado por su pareja o expareja hombre tras haberse hecho efectiva la alteración registral, accediendo así a una cantidad ingente de ayudas o prestaciones económicas. Bueno, y, y no solo eso, y la justicia gratuita también. También le permitiría eludir esta respuesta punitiva que determina un mayor reproche penal si el agresor fuese él. Bueno, y también el otro, también la respuesta punitiva más agravada para el otro caso. Bueno. Esto lo han advertido tanto los órganos consultivos como no pocas asociaciones, pero todos sus apuntes y matizaciones han caído en saco roto. De la misma forma que el devenir de los acontecimientos ha demostrado las terribles consecuencias prácticas de eliminar la distinción entre abuso y agresión en los delitos contra la libertad sexual, la realidad evidenciará el tremendo error que conlleva la institucionalización del sentimiento que consagra la ley trans, unificando el ser con el sentir, más aún teniendo en cuenta que la norma no contempla mecanismos para perseguir los fraudes en el cambio del sexo registral. ¿Vale? Voy a repetir esto. Más aún teniendo en cuenta que la norma no contempla mecanismos para perseguir los fraudes en el cambio de sexo registral. Pero, Irene Montero acaba de decir en una entrevista en la SER que existe un procedimiento. ¿Vale? Venga. El desprecio por el interés superior del menor. Para ser una ley que otorga tanta importancia a la identidad sexual, banaliza hasta tal punto su trascendencia que permite a los menores de edad alterar su sexo biológico a efectos registrales sin más requisitos esenciales que su mera voluntad. A los que se encuentren en la horquilla entre 18 y 16 años por sí mismos y a los que estén comprendidos en el rango entre los 14 y 16 asistidos por sus representantes legales, e incluso los menores de 14 y mayores de 12 podrán hacerlo a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. La adolescencia y la preadolescencia son etapas trascendentales en la conformación de la personalidad del ser humano, caracterizadas por la confusión y la inmadurez. Que su mero deseo se erija en causa suficiente para institucionalizar un cambio de sexo me parece un disparate. Me dirán que no es exactamente así porque si es menor de 16 intervienen sus representantes legales, pero es que la propia ley contempla que la negativa del entorno familiar a respetar su identidad sexual se tendrá en cuenta los efectos de valorar una situación de riesgo que habilite la intervención de la administración, esto es de los servicios sociales. Así que el margen de maniobra de los padres o tutores resulta francamente escaso. Cierto, ¿vale? Concretamente, el artículo
al que se al que se refiere es em, este, no, este. ¿Vale? Concretamente el artículo 70.3 que dice la negativa a respetar la orientación sexual e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor como componente fundamental de su desarrollo personal por parte de su entorno familiar deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar su situación de riesgo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 tarara. Es decir, que si tu hijo se le ocurre declararse trans y quiere que le ayudes para cambiar su sexo registral y tú le dices que no, ¿vale? Tu negativa no se puede basar en que tú aceptas, perdón, en que tú no aceptas que es del otro sexo, porque si no, a lo mejor, eh, que eso, servicios sociales, a lo mejor mete sus narices, ¿vale? O sea, tú le tienes que aceptar que ha cambiado que ha cambiado, tiene que aceptar lo que siente, y tu negativa tiene que basarse en otras cosas. Pero mucho más alarmante que lo anterior es que la norma, en su artículo 19.2, permita las prácticas de modificación genital en los niños menores de 16 años y mayores de 12 siempre que, por su edad de madurez, puedan consentir de manera informada la realización de dichas prácticas. El tránsito quirúrgico de un sexo a otro es un proceso tremendamente duro e irreversible que mantiene a la persona medicalizada de por vida. Que a un adolescente a que por falta de madurez e inherente a su edad se le impide trabajar, consentir la práctica de relaciones sexuales, conducir o adquirir alcohol o tabaco, se le presuma el discernimiento suficiente para adoptar una decisión vital que marcará su futuro, no solo constituye una incoherencia interna en nuestro ordenamiento jurídico, sino una aberración insoportable que vulnera los derechos más elementales de la juventud y de la infancia. Y aquí creo que Guadalupe se equivoca. ¿Vale? Vamos al artículo 19. Vale. 19. Resulta que el artículo 19.2 que dice que se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en las personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona, y luego dice, en caso de que de personas menores entre 12 y 16 años que solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor, siempre que por su edad y madurez pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas. Es que esto está enmarcado dentro de un artículo que se titula Atención a la salud integral de las personas intersexuales. ¿Vale? Entonces esto debe entenderse como que es para las personas intersexuales. ¿Vale? Es cierto que los otros tres subartículos, el 1, el 3 y el 4, se definen personas intersexuales, materia de intersexualidad, ¿vale? Personas menores de edad intersexuales, ¿vale? Que tengan en cuenta las necesidades de las personas intersexuales, y aquí no, pone personas menores, ¿vale? Pero yo creo que no, que esto se aplica solo a, a la modificación genital de las personas intersexuales, de personas que tienen como unos genitales intermedios, ¿vale? Eh, pero hay otro motivo por el que pienso que Guadalupe Sánchez se equivoca, no solo por el encabezamiento del artículo, sino porque si aceptamos que esto aplica a todas las personas menores, esta parte también aplica a todas las personas menores de edad. Claro, ¿qué pasa? Que si esto aplica a todas las personas menores de edad, no solo a las personas menores intersexuales, esto que hay aquí es algo mucho más serio. Esto es una prohibición de la circuncisión cultural. ¿Vale? Porque como aplica a todas las personas menores, esas personas menores incluyen los niños varones. Esto es una prohibición de la circuncisión cultural. ¿Vale? Y por mucho que me gustaría que eso fuera así, no va a caer esa breva. ¿Vale? No va a caer esa breva. Eh, Así que, como no creo que haya sido intención del Ministerio de Igualdad, ¿vale? Y del feminismo prohibir la circuncisión cultural, ¿vale? Me da la impresión de que este artículo debe interpretarse con su encabezado, ¿vale? Y que esto se refiere a la salud de las personas intersexuales y que esto se refiere
al, a los genitales de las personas intersexuales, ¿vale? Y también, porque efectivamente, y aquí coincido con Guadalupe Sánchez, si esto efectivamente fuera el caso de todas las personas menores, o sea, el permitir que, que personas menores de edad puedan, digamos, personas menores de 16 años, puedan acceder a cirugía de cambio de sexo, me parece un disparate del todo. O sea, me parecía un disparate para menores de 18 años, con que para menores de 16 ya ni os cuento. Vale, eso, vamos, una línea roja que yo desde el principio dije que no iba a cruzar. Vale, bueno, pues ahí. O sea, la semana pasada ya tuve que traer a Juana Monroy diciendo que se equivoca, y ahora Guadalupe Sánchez se equivoca. Bueno, siguiente, seguimos con el artículo. Cuarta, la libertad de expresión. Si la vertiente más irresponsable de la ley la encontramos en la parte que atañe a las operaciones de cambio de sexo en los menores, bueno, no. La cara más autoritaria aparece en el apartado correspondiente al régimen de infracciones y sanciones. En nombre de la inclusión y de la no discriminación se atenaza la libertad de expresión traspasando los límites que ya contempla su ordenamiento jurídico. Fundamentalmente el honor, la intimidad y la propia imagen que gozan tanto de protección civil como penal, así como los llamados delitos de odio. Bueno, si tú aceptas los delitos de odio, porque yo no. Algunas de las multas que prevé la ley trans para sancionar las conductas infractoras son absolutamente desproporcionadas, pudiendo llegar hasta los 150.000 euros, o incluso al cierre del establecimiento o cese de la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora por un periodo máximo de 3 años. Como no podía ser de otra manera, tratándose de este gobierno, la claridad y precisión que se exigen en materia sancionadora brillan por su ausencia. Se considera infracción muy grave algo tan genérico como la victimización secundaria, o se tipifica como grave la no retirada de expresiones vejatorias de las redes sociales por parte de la empresa que presta el servicio una vez tenga conocimiento efectivo del uso de estas expresiones. Yo solo quiero recordar que hace apenas 3 meses el Ministerio de Igualdad instó a una bodega berciana a retirar una valla publicitaria que mostraba un lienzo representando la espalda de una mujer en bikini mirando al mar porque cosifica a la mujer y perpetúa actitudes discriminatorias. Así que ya pueden hacerse una idea de por dónde van a ir los tiros de los organismos de igualdad a la hora de interpretar que supone una vejación o una actitud o actividad discriminatoria. Sí, vale, vamos a ver, comenta Francisco Pérez Morales. Puede que Rayo no se equivoque si lo entendemos con un cambio con efecto retroactivo con respecto a la biogen, y ahí Rayo sí tiene razón. Sí, pero es que la ley no tenía efectos retroactivos, eso ya lo sabíamos, ¿vale? O sea, efectivamente, o sea, todo lo que hayas hecho antes de tu cambio registral, seguro que se te aplica a la LVG, o sea, si eres un hombre, o sea, se te aplica tu sexo antes del cambio registral. O sea, lo que parece es que no se aplica después del cambio. Que Rayo quiere decir que que Rayo dice literalmente en su vídeo que si te cambias de sexo registral no te puedes beneficiar de la LVG, cuando es que sí. O sea, antes de cambiarte de sexo, o sea, para lo que tú hagas antes de cambiarte de sexo, todo eso va a seguir igual. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo importante es que cambie una vez te cambias de registro. Una vez hayas cambiado tu sexo y todo lo que tú hagas a partir de ahí, entonces ya no se te puede aplicar la LVG. Bueno, o se te puede aplicar. Si eres una mujer que cambia a hombre trans, pues a un hombre trans se tiene que aplicar. La cuadratura del círculo la encontramos en el artículo 62, que invierte la carga de la prueba si la persona demandante que alega discriminación por razón de su orientación, identidad sexual, expresión de género o características sexuales aporta indicios fundados sobre su existencia. Entonces corresponderá a quien se impute la situación discriminatoria demostrar que esta no existió o que fue proporcional. Sí, esto ya lo comentamos. Mi conclusión tras repasar la ley trans es que nos encontramos ante un delirio mayúsculo que me preocupa como ciudadana y como madre por el brutal impacto que tendrá en nuestro ordenamiento jurídico y en la vida de nuestros hijos respectivamente. La ideología se ha impuesto al sentido común mientras la oposición, en lugar de poner foco en lo trascendental, se dedica a dar pábulo a bulos. Aunque se lo hayan escuchado a Feijóo o hasta algún presentador televisivo, no es cierto que la ley suprima el término padre del Código Civil, esto ya también lo comentamos la semana pasada, sino que añade al mismo la expresión progenitor no gestante para posibilitar afiliación no matrimonial a parejas del mismo sexo, eh, que en los mismos términos que para las parejas heterosexuales. Cierto es que se trata de una manifestación de ese lenguaje inclusivo impostado y ridículo, pero se me antoja unanimidad ante la enormidad de lo que representa el conjunto de la ley. Correcto, aquí de acuerdo. O sea, realmente el único punto en desacuerdo es el tema de las cirugías a menores, que no, que yo creo que es una interpretación errónea la que está haciendo Guadalupe Sánchez.
de nuevo, lo mismo que con Rayo. Espero, aquí en este caso espero tener razón en mi interpretación, ¿vale? Porque lo contrario sería la leche. O sea, lo contrario, o sea, bueno, lo contrario sería la leche en el sentido de que se permitieran operaciones a personas trans a partir, o sea, bueno, personas trans a niños a partir de los 12 años. Por otro lado, prohibiría en la circuncisión cultural y nos convertiríamos en el primer país del mundo en tener prohibida la circuncisión cultural. O sea, así que no, yo creo que no caerá esa breva.